Muy buenas tardes, te damos la más cordial bienvenida a esta nueva reunión de martes, reunión de oración de la Iglesia Fuego Vivo. En nombre de todos y cada uno de los miembros de la Iglesia Fuego Vivo te damos la más cordial bienvenida. Somos personas que oramos por cada uno de ustedes, que creemos en la obra que Dios puede hacer en vos, en todos los que se están conectando, declarando por sobre todas las cosas que Dios nos ama de una manera extraordinaria. Y en base a ese amor, Dios ha entregado a su Hijo a su Hijo unigénito, para que pueda morir por nosotros y darnos la oportunidad de salir adelante, de mejorar, de ser restaurados, de ser levantados. Yo me quiero dirigir a vos que estás pasando por un momento duro, que pensás que las cosas no están sucediendo como deberían de suceder. Quiero darte ánimo, quiero darte esperanza, quiero declarar que verdaderamente Jesús es el método, es la solución, es el remedio para eso que estás pasando. Definitivamente lo que estás pasando es un periodo nada más, porque el amor de Dios es algo que permanece y es permanente. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos verdaderamente en ese gran amor, nosotros salimos, avanzamos, crecemos y vamos verdaderamente hacia lo que Dios verdaderamente anhela para tu vida. Yo quiero decirte que sos una gran persona, que sos una gran y bendecida persona, y que en todo tiempo y en todo lugar Dios está contigo. Él no te abandona y Él está obrando milagros en tu vida a cada instante, a cada segundo. Muchas veces no lo sentimos, muchas veces no lo creemos, pero verdaderamente Dios hace verdaderamente la obra en tu vida. Así que animate, así que fortalecete y oramos para que el Espíritu Santo pueda tomar la dirección de esta reunión. Amado Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos nuevamente de reunirnos en tu nombre. Clamamos para que tu Espíritu Santo tome las riendas y que empiece a guiar todo lo que vamos a estar realizando. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, como cada martes, hoy es día de enfocarnos en la oración. Habíamos dicho semanas anteriores, ¿verdad?, que la oración es la comunicación que tenemos con Dios. Es lo que sale de nuestro ser y verdaderamente le estamos expresando a Dios. Hay muchas veces que pensamos que nuestra oración es buena o es mala. Muchas veces según lo que sentimos, según lo que creemos, según lo que cuán tocado o sensible terminemos la oración. Pero verdaderamente la oración es oración. Cualquiera sea su estilo, cualquiera sea su duración, es el tiempo que nosotros compartimos con nuestro Dios, es el tiempo en el cual Él se alegra de ese compartir, de esa intimidad entre Él y nosotros. Así que independientemente de lo que vos estés pensando, independientemente de lo que vos estés creyendo, la oración, toda oración que vos levantes a Dios, que le expreses a Dios, es verdaderamente algo que a Él le agrada. Te repito, cada oración que vos estás levantando, sea de 30 segundos, sea de 1 minuto, sea de 10 minutos, verdaderamente es algo que le agrada a Dios. Él se goza cuando nosotros le buscamos. La palabra dice que si nosotros buscamos vamos a estar hallando. O sea que si nosotros oramos vamos a estar recibiendo. Entonces no dudes de la importancia de tu oración. Muchas veces como no tenemos mucho tiempo, entre comillas estoy hablando eso, ¿verdad? Porque siendo lo más importante del día debemos de conseguir el tiempo. Muchas veces no tenemos ese tiempo y tenemos para orar 1, 2, 3, 5 minutos y decimos, no, mejor no oro nomás porque es demasiado poco, no le quiero desmeritar a Dios. A Dios le gusta 30 segundos, a Dios le gusta 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. O sea, no pienses que tu oración va a determinar
la importancia o no importancia de lo que Dios tome en relación a tu oración. A Dios le encanta estar contigo. A Dios le gusta estar contigo. Independientemente de que sea mucho, poco, mediano tiempo, Dios se goza con ese tiempo que vos le estás entregando a Él. Él se agrada. La palabra dice que nosotros buscamos agradarle a Dios. Y Él verdaderamente se goza en esa, se agrada en esa búsqueda que nosotros hacemos. Así que desde ya te invito a que puedas estar orando. Lo que sea, minutos, segundos, horas, lo que vos creas conveniente, pero no dejes de orar, no dejes de buscar esa intimidad con el Señor. Tal vez no sepas qué decir, tal vez me estés diciendo, sí, pero ¿cómo oro? Simplemente decirle gracias Dios por amarme tanto, gracias por regalarme un día más de vida, gracias por regalarme la posibilidad de consumir alimentos, de poder dormir bajo un techo. Gracias te doy, Señor, por la posibilidad que tengo de ir al trabajo. Y con eso, no te digo que basta, pero por algo, si no sabes cómo empezar, ahí te di un mecanismo para empezar. Y ya Dios va a ir dándonos el Espíritu Santo nos va a ir enseñando a orar y a entregarnos verdaderamente más y más a nuestro amado Dios en oración. Así que empezá nomás, no importa el tiempo, empezá, gozate, cree. Siempre te van a venir ataques del enemigo y tenés un minuto, qué vergüenza. Yo que vos no oraba nomás, porque sos una mala persona. No hagas caso, orá, entregale tu intimidad al Señor y empezá a vivir una vida de victoria. Yo te deseo eso en esta jornada. Bueno, en este día quiero tocar el caso de un personaje en la Biblia sumamente valioso. Y quiero introducir un poquitito a este tema. Todos, vos y yo, estamos siempre pendientes de un milagro. Estamos esperando un milagro. Probablemente en mi caso y en tu caso estamos esperando 10, 20, 30 milagros, ¿verdad? Porque así somos muchas veces, ¿verdad? Pero todos estamos buscando un obrar sobrenatural de Dios. Todos queremos ver la mano verdadera de Dios. Y gloria a Dios por eso. Tenemos que tener expectativas, tenemos que tener esperanzas, tenemos que creer que verdaderamente Dios puede llegar a hacerlo. El problema es que muchas veces nosotros nos creamos estructuras, barreras mentales, motivos por el cual nosotros decimos mi milagro no puede suceder por esto, por esto, por esto y por lo otro. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces vos estás sintiendo la necesidad de un milagro y cuando vos estás orando, Señor, dame esto, y viene una idea y te dice, no, vos no te mereces ese milagro porque vos luego cuando eras joven eras drogadicto y vos luego cuando esto era, no sé, eras un ladrón o era... Y entonces automáticamente nosotros decimos, sí, tenés razón, ¿verdad? Porque ese es el trabajo del enemigo. Él está vencido, pero busca acusarnos en nuestra mente y decirnos que nuestra relación con Dios es vana, no tiene fundamento, no tiene manera de salir adelante. Y ello genera definitivamente una situación que debemos de entender y debemos de comprender y debemos de sobrepasar. Entonces, de alguna u otra manera, todos los que estamos esperando milagros por parte de Dios, tenemos esas barreras mentales que decimos, no puede suceder un milagro en mi vida por esto, por esto, por esto y por lo otro. Muchas veces creemos que los milagros de Dios dependen de nuestro comportamiento. Muchas veces creemos que lo que hacemos, lo que pensamos, va a determinar el mover de Dios. No, Dios está interesado en lo que nosotros creemos, en lo que Dios no está buscando gente perfecta. Dios para hacer sus milagros. Dios está buscando gente que le crea. Te repito, Dios no está buscando gente perfecta,
para ser depositarias de su milagro. Dios está buscando gente que le crea a pesar de sus errores, a pesar de sus limitaciones, a pesar de sus equivocaciones. Dios no está queriendo que vos, bueno, sí quiere, ¿verdad? Pero no está buscando o no está condicionando su relacionamiento, su amor contigo, dependiendo de tu conducta o de tu pensamiento. Dios se goza de esa manera. Como ya sabía Dios que nuestra conducta nunca iba a ser impecable, porque no hay una sola persona que pueda presentarse delante de Dios y diga, yo no tengo pecado. Y si hay una persona verdaderamente, esa persona es mentirosa, porque nadie puede estar sin pecado. Hay mucha gente en la iglesia, sobre todo, que dice, yo estoy libre de pecado. Es una falsedad. Todos y cada uno de nosotros, los humanos, tenemos una naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo decía, eso que no quiero yo hago. O sea, él mismo declaraba que era un pecador. Pero muchas veces hoy en día nosotros escuchamos en la radio y vemos en la televisión gente que se cree absolutamente impoluta, gente que se cree sin mancha, sin pecado, y verdaderamente eso no es así. Entonces, como Dios sabía que nunca íbamos a poder llegar a eso, Él tomó las riendas y dijo, yo le voy a mandar a mi Hijo unigénito para que pueda morir por cada uno de los pecados de estas personas, para que yo ya no les vea más a ellos pecadores, sino a cada uno de ellos yo les vea cubiertos con la sangre de Jesús. Y verdaderamente eso es lo que sucede hoy. Cuando nosotros fallamos, el Señor no nos ve a nosotros como esos pecadores, nos ve cubiertos con la sangre de Jesús y recuerda, ve, sabe que Jesús ya ha pagado por ese pecado y por cada uno de los pecados que nosotros hemos cometido. Entonces, nos gozamos verdaderamente en esa situación. Nos llenamos de felicidad y nos llenamos de contentamiento, porque en verdad Dios hace la obra, ya hizo la obra y hará verdaderamente la obra en grande y poderosa manera. Entonces, Dios no está buscando gente perfecta para decirle, no te preocupes mi hijo, yo te voy a dar el milagro. Y vos me decís, no, pero eso es mentira. El leproso. Vamos a los milagros de Jesús rapidito. El leproso. La palabra de Dios dice que él era sucio. La palabra de Dios, la ley, establece que si alguien le tocaba a esa persona era inmunda. ¿Qué hizo Jesús? Le tocó, le sanó. ¿Se convirtió en inmundo? No, por gracia. Leproso, el endemoniado de Gadara, ¿era persona perfecta? No. En el estanque de Siloé estaba un enfermo que hacía 38 años estaba postrado de su enfermedad. Era una persona perfecta. No, Jesús le dice, vete y no peques más. ¿Me estás entendiendo? O sea, la perfección no determina, la santidad no determina la intimidad con Dios o la manifestación o la realización de un milagro. No, Dios a estas personas imperfectas, te cité 3, te puedo citar 10 también, pero no tenemos mucho tiempo. Te puedo citar 20 también. Personas que no se merecían del amor de Dios, pero la gracia permite que el peor sea considerado el mejor por la obra de Jesucristo. El peor sea considerado apto para tener una relación con Dios a través de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es la gracia, eso es lo que vos te mereces.
Yo quiero decirte en este momento, no hay ningún impedimento para que vos puedas recibir un milagro. Al contrario, convencete, cree, declará por adelantado, agradecé por adelantado de que vos recibís el milagro, de que vos vas a recibir el milagro y de que verdaderamente esto será real, verdadero y absoluto, porque así va a ser. Dios quiere que sepas que vos sos amado, que vos sos amada y que Dios quiere darte un milagro, que Dios quiere hacer contigo un milagro, pero necesitamos creer que somos verdaderamente merecedores de eso. Entonces, te repito, porque me desvié un poquito, Dios no está buscando gente perfecta para ser merecedores del milagro. Él simplemente está buscando gente que le crea. Quiero leer contigo Hebreos 11:6 que manifiesta ello. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo le agradamos a Dios? ¿Con fe o sin fe? Vos querés agradarle a Dios, ¿verdad? ¿Sabes qué? Cuando vos decís que no sos merecedor de un milagro en tu vida, ¿vos le estás agradando o desagradando a Dios? Le estás desagradando. ¡Uf! ¡Qué duro! ¿Por qué está diciendo eso? Porque la manera de agradarle a Dios es cuando nosotros tenemos fe. ¿Y sabe qué significa fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice Hebreos 11, este mismo versículo. Entonces cuando nosotros decimos, Dios, no soy merecedor de un milagro en mi vida, así nomás. Entonces definitivamente no le estamos agradando a Dios. Pero cuando nosotros decimos yo, a pesar de mi condición, a pesar de mis errores, a pesar de mis fallas, soy merecedor del milagro de Dios, ahí hay fe y ahí le estamos agradando verdaderamente a Dios. Yo te invito a que vos creas en Él, a que vos te convenzas que sos merecedor de un milagro y que no hay manera de que Dios pueda evitar que vos puedas hacer un milagro, que vos puedas recepcionar verdaderamente un milagro. No hay dudas de eso, pero tenés que tener fe, tenés que convencerte de que sos merecedor de ese milagro. Te cuento, el domingo yo estaba con una jaqueca, ¿verdad? Con un dolor de cabeza y yo le dije, Señor, en el nombre de Jesús, esta jaqueca no proviene de ti, es ilegal y la reprendo en el nombre de Jesús. Y me negué a tomar una aspirina, viejazo, creo que ya no hay más ese nombre, ¿verdad? Pero un ibuprofeno o como se llame ahora, ¿verdad? Algo para aliviar el dolor de cabeza. Y no me pasaba. Y yo le decía, Señor, yo no voy a tomar esta pastilla, me niego porque esto tiene que irse porque es ilegal sobre mi vida. Pasó 30 minutos, pasó una hora y media, pasaron 2 horas y yo rechazaba, anulaba, decía que no, hasta que se fue. ¿Por qué? Porque yo tenía fe. Probablemente no, a lo mejor ese dolor de cabeza iba a seguir todo el día, ¿verdad? Pero yo, aunque sea, le agradé a Dios. ¿Cómo? Creyendo a Él, teniendo fe. ¿Me estás entendiendo? Vos me decís, sí, pero si tomaba esa aspirina en 20 segundos, sí, y otros se pueden decir, no, pero la aspirina también es creada por Dios. Sí, todo eso es cierto, pero yo le quería agradar a Dios. Y yo le dije a Dios, yo tengo fe. Y sufrí tal vez un poquitito, me molestó tal vez un poquito, pero sabes que le agradé a Dios. ¿Y cómo vas a decir eso, que vos le agradaste? Porque la palabra de Dios dice que si yo tengo fe, le agrado verdaderamente a Él. ¿Me estás entendiendo? Te invito a que tengas fe. Y avanzo porque estamos un poco retrasados. Dios necesita gente que le crea y que le crea sin preconceptos. ¿Sabes qué significa sin preconceptos? Gente que diga, yo me merezco la bendición, yo me merezco el milagro por ser hijo de Dios. No porque yo tenga idea y porque yo recuerde que a mí me enseñaron en un culto y yo escuché en una reunión que para ser sanado tengo que cumplir con 5 pasos, con 7 pasos,
con 9 pasos para verdaderamente. Y el primero es pedir perdón por mis pecados, ser arrepentido, pagar una penitencia. No, esos son preconceptos. Esas son ideas que no provienen verdaderamente de Dios. Ideas que con mucho amor lo han hecho personas que guían a otras personas, pastores, líderes, sacerdotes, lo han hecho con mucho amor, pero que verdaderamente no tiene una implicancia, una consecuencia bíblica. No está basado en la Biblia. En la Biblia hay solamente un instrumento determinante de lo que es correcto e incorrecto, y eso se llama fe. Dios está buscando gente que tenga fe. Porque es muy fácil sanar muchas veces. Cuando nosotros nos íbamos, empezamos hace años, te estoy diciendo, a irnos a los hospitales. Hoy no podemos hacerlo por el tema del COVID. Nos íbamos y pensábamos que la gente no iba a querer recibirnos siquiera, porque creíamos que no iban a querer hablar con nosotros. Pero vos no sabés lo receptiva que es la gente en esa situación. Esa gente cree mucho más de lo que nosotros muchas veces creemos estando sanos. ¿Por qué? Porque su orgullo se va al mazo. Dejan de lado su orgullo y se concentran en la enfermedad y buscan la sanidad a como dé lugar. Y sabes que Dios hace muchísimos milagros con ese tipo de personas. Y su mano y su poder se magnifica cuando una persona verdaderamente cree y está convencida de que es merecedor de ese milagro. ¿Y por qué te estoy hablando de todo esto? ¿Verdad? Porque en la Biblia nosotros encontramos dos personas, que son alabadas por su fe por Jesús. Dos personas. Pero ¿cuántos personajes nosotros leemos en la Biblia? Y miles y miles. ¿Sabes cuántas fueron alabadas por su fe por Dios? Uno, la mujer sirofenicia, que se fue y le dijo: Jesús, mi hija está pasando mal. Y le dijo: yo no puedo ayudarte porque yo vine para los hijos de Israel. Yo no puedo darle comida a los perros. Y la mujer sirofenicia le dijo: Jesús, los perrillos, aunque sea de las migajas de la mesa, comen. ¡Wow! Aceptaba ella que se le diera perro, que se le diera perra, no había problema, pero ella estaba creyendo que era merecedor de su milagro. Esa fue una de las personas que Jesús alabó en su fe. Y la otra persona que Jesús alabó por su gran fe fue el centurión romano. Vos me decís, no se admiraba de la fe de sus discípulos. No, le decía: ¿cómo no tienen fe? Les recriminaba por su falta de fe. Le decía: ¿cómo lo que no entienden? Y no se admiraba de la fe del sumo sacerdote. No, de estas dos personas nomás Jesús se admiró. ¿Y sabés qué tienen en común estas dos personas? ¿Sabés qué tienen en común estas dos personas? Ninguna era cristiana. Ninguna tenía un corazón marcado por las reglas del cristianismo. O sea, no podían ponerse barreras porque no sabían verdaderamente cómo eran, cuáles eran esas barreras, porque no pertenecían al rito cristiano, a la religión cristiana. No encontraban, no entendían. Ellos solamente sabían que Jesús podía sanarle y se iban detrás de Jesús y buscaban su milagro. Jesús no lavó la fe de ningún creyente, porque los creyentes muchas veces nos ponemos limitaciones y decimos: yo soy creyente, pero yo no puedo recibir un milagro porque a mí me falta esto. Y según Primera de Pedro, y según el libro de Sofonías, y según el libro de Joel, yo no me merezco. Jesús no está buscando, te repito, perfección. Jesús está buscando gente que le crea. Créele a Dios independientemente de tu situación.
Créele a Dios independientemente de lo que vos creas, de lo que vos pienses que te mereces. Créele a Dios independientemente de la situación en la cual estés atravesando. Sé como estas dos personas y tener una gran fe. Cree simplemente en que Dios puede hacer ese milagro. Y gozate, porque verdaderamente ese es el elemento distintivo para recibir algo poderoso de parte de Dios. Yo te invito a que seas de esta manera. Vos probablemente me decís, ¡ay, gloria a Dios, qué linda predicación! Vamos más hacia adelante todavía, profundizamos más. Quiero hoy analizar la oración del centurión romano, justamente de esta persona que fue admirada en su fe por Jesús. Primeramente quiero decirte a modo introductorio, el pueblo de Romana subyugaba a Israel. ¿Qué quiere decir eso? Israel era una provincia de Roma. Le debía sus autoridades, su orden, su respeto, impuestos a Roma. Entonces, los romanos eran los verdugos de los israelitas. Se llevaban súper mal porque no era que eran verdugos voluntarios, eran verdugos por la fuerza. Le debían tributos. Otra vez los romanos tenían la libertad de cobrar el tributo que pedía el César, 10.000 guaraníes, estoy inventando, ¿verdad? Y ellos decían, no, 100.000 guaraníes. Pero el César quiere 10.000, 100.000 guaraníes o te vendo como esclavo. Y el pueblo de Israel tenía que entregar los 100.000, ¿verdad? Ellos abusaban de los israelitas. Continuamente cualquier soldado israelita le podía parar, romano le podía parar a un judío y decirle, quiero que lleves esto por 1 milla. ¿Verdad? Le podía azotar sin ningún tipo de inconveniente. O sea, los romanos eran atroces, eran malvados, eran personas que no tenían un trato con los israelitas. Y el poco trato que tenían era de superioridad, de abuso de poder, de robo, Y ahí nace la figura del sumo sacerdote, perdón, del centurión, que se presenta ante Jesús, que busca de Jesús. Vos me dirás, pero si es romano no se merece la bendición. Así como vos y como yo no nos merecemos la bendición de Dios. Pero a pesar del no merecimiento de la bendición de Dios, el centurión tenía fe. Y espero que vos tengas fe. Y espero que mi fe vaya creciendo para poder ver milagro tras milagro en la vida de nuestro amado, en nuestra vida a través de la obra de nuestro amado Dios. Leamos la palabra rápidamente. Mateo 8, del versículo 5 al 13 vamos a leer. Mateo 8. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a esto, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, me perdí un poquito. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Mateo 8, 5 al 13.
De verdad es algo extraordinario, es algo maravilloso por la circunstancia en que sucede. Habíamos dicho que el centurión romano no era bien visto en Israel. Era un incircunciso. Era una persona no merecedor de la fe de Dios. ¿Te acuerdas que David, cuando se enfrenta con Goliat, le dice: tú eres incircunciso? Declara él que no se merece la bendición de Dios. Sin embargo, este romano, rompiendo todo su orgullo, dejando de lado su orgullo, se va y llega ante Jesús. Dice el versículo 5, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Esa persona que era el orgulloso delante de los judíos, era el altanero, era el que ordenaba y se tenía que cumplir, vino ante una necesidad rogándole a Jesús. ¡Wow! ¡Qué tremendo! A pesar de que era incircunciso, yo quiero decirte que acá viene una de las perlas de esta porción de la palabra. No era merecedor de la bendición de Dios, era incircunciso. Pero aún así le rogó a Dios y aún así recibió. Te repito, la perfección no es un condicionante para que Dios pueda llegar a hacer un milagro en tu vida. La perfección no es un requisito fundamental para que Dios pueda hacer un milagro en tu vida. No es así. El requisito único y fundamental, ¿sabes cuál es? La fe. Fortalece tu fe y gozate verdaderamente del milagro. Declara por todos lados. Te cuento. La palabra dice que si nosotros creemos, por eso nosotros hablamos. Tenemos que creer y luego hablar. Mi hijo estaba pasando por un problema con sus notas. Y le dije a mi hijo: mira, vamos a hacer un papel y vamos a anotar acá. Y puse: declaro que Samu termina el curso con buenas notas, y subrayé buenas notas. En el nombre de Jesús, amén. Y parecía imposible que eso sea realidad. Prácticamente estaba declarado que él tenía que aplazarse. Y le dije a Samu: vamos a poner en el baño. Entonces, cada vez que yo me vaya a cepillar el diente, a hacer número 1, número 2, entonces yo voy a mirar ahí y voy a leer y voy a declarar que él tiene buenas notas. ¿Y sabes qué pasó? Ya te imaginarás, el milagro fue real. Él terminó el curso con buenas notas, pero de manera milagrosa, porque no había. Un profesor le dijo: ay, sí, yo me confundí y no te di tales puntos. Otro profesor le dijo: ay, sí, realmente me olvidé de darte puntos. Así fue. Solamente Dios necesita fe en tu vida. Sí, te invito a que hagas eso. Anotá y declará en tu baño. Poné: yo declaro que mi milagro viene. Yo declaro que soy sano. Yo declaro que tengo trabajo. Y empezá a llenar de carteles. Y empezá a repetir, que tu fe se vaya multiplicando tras la repetición. Y prepárate, porque vas a ver verdaderamente el milagro. Así vino. ¿Por qué te cuento esta anécdota? Porque ni siquiera mi hijo era digno de recibir el milagro. Tampoco yo era digno de recibir el milagro de mi hijo, por mi hijo. Pero a nosotros no nos importó. Nosotros creímos y recibimos. El centurión, eso es lo que hizo. Él sabía que era incircunciso. Sabía que no era merecedor de la obra de Jesús. Es más, él dice en el versículo
8. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Él sabía que era un pecador. Él sabía que no era una buena persona. Él sabía que no calificaba para los milagros de Dios. Pero rogando con fe, obtuvo lo que él verdaderamente estaba anhelando. Así debemos de estar actuando. ¿Y cuál fue la oración? Vos me decís, por la cual estamos estudiando la vida del centurión. La oración que tiene que marcar mi vida y que tiene que marcar tu vida. Dice en el versículo 8 que estábamos leyendo: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y vos me dices, y solamente esa fue la oración que estamos estudiando. Es la oración más grande que hay. Solamente di la palabra, Jesús, y mi criado sanará. Solamente di la palabra y mi vida será transformada. Sí, pero ¿cómo le vamos a encontrar a Jesús? Jesús ha dado su palabra en la Biblia. Toda la Biblia es su palabra. Y ya estábamos viendo el domingo que el número 23:19 dice que Dios no es hijo de hombre para dejar de cumplir lo que Él promete. Lo que Él dice no puede mentir. Él no puede mentir. Entonces sus palabras están aquí y en base a estas palabras nosotros debemos de creer. Comparado con el centurión tuvo que ir y rogarle a Dios que diga una palabra. Nosotros tenemos acá la palabra. Nosotros tenemos escrita la palabra. La palabra ya ha sido dicha. En el libro de Marcos dice que si nosotros creemos y no dudamos en el corazón, lo que nosotros estamos pidiendo, eso recibiremos. La palabra de Dios nos dice que aquellas obras que hizo Jesús y aún superiores serán las que nosotros apreciaremos cuando nosotros verdaderamente creemos. Solamente di la palabra, le dijo y mi siervo sanará, le dijo el centurión. Esa tiene que ser la oración en tu vida hoy. Padre, ya dijiste la palabra y yo creo que soy sano en el nombre de Jesús. Ya dijiste la palabra y yo creo que tengo trabajo en el nombre de Jesús. Ya dijiste la palabra y yo estoy convencido de que mi vida se restaura. Ya dijiste la palabra y yo estoy seguro que mi vida sale de la depresión. La palabra ya está dicha. Solamente debemos de creerla. Solamente debemos de creerla. ¿Me estás entendiendo? El centurión le dijo: solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y se fue el centurión, le dijo: así como vos, le dijo Jesús en el versículo 13, ve y como creíste te sea hecho. Ay, mamá querida, qué palabra. Jesús te dice a vos: como creíste te sea hecho. ¿Cómo crees vos? ¿Crees verdaderamente que sos sano? ¿Crees verdaderamente que tenés tu trabajo? ¿Crees verdaderamente que estás restaurado? ¿Crees verdaderamente que salís de la depresión? ¿Crees verdaderamente que tu familia se levanta? ¿Crees verdaderamente como vos crees que sea hecho? Y el centurión salió de ahí. Y se fue, no es que la palabra dice, y su criado fue sanado en aquella misma hora. Pero él no estaba en su casa. Y el criado se fue caminando, porque antes no había celular, ¿verdad? Y no le llamó y le dijo: sí, jefe, ya me curé. No, el criado salió de ahí, salió de la presencia de Jesús y se fue caminando a su casa. Se fue, perdón, me emociona, el Espíritu Santo me genera mucha emoción por el amor que Dios tiene por nosotros. El centurión sale de
de la presencia de Jesús y se va caminando, tal vez 1 hora, 2 horas, pero él estaba convencido de que ya estaba sanado su criado, ¿verdad? Porque él creyó antes de pedirle a Jesús. Y cuando Jesús le dijo, ve y como creíste te sea hecho, ya no había más duda. Esa es la palabra que tengo hoy para vos de parte del Espíritu Santo. Solo di la palabra. Confía en la palabra. Y así como creíste, te sea hecho. Cuando nosotros creemos en la promesa de Dios y cuando nosotros estamos convencidos de que sucederá, verdaderamente sucederá. Conforme como creíste, te sea hecho. Yo te invito, mi hermano, yo te invito, mi hermana, a que en este día vos creas verdaderamente en el milagro que estás esperando. No te detengas en la barrera, en lo que corresponde, no corresponde, en las 7 reglas, en las 9 reglas, en las 15 reglas de cómo lograr un milagro. No, olvídate. Cree simplemente. Cree en la palabra, cree en Dios y vas a recibir. Porque Él, te repito, termino con esto. Él no está buscando gente perfecta. Él está buscando gente que le crea para ser depositario del milagro que Él quiere dar a tu vida. Si vos crees que te mereces ese milagro, vas a estar recibiendo. El centurión es un ejemplo maravilloso. No se merecía, pero creía. Tal vez vos no te mereces, pero si crees, vas a recibir. Yo no me merezco, pero si creo y voy a recibir. Y recibo y voy a recibir. Por la fidelidad de Dios, no por lo bueno o lo malo que yo sea. Lo importante es Dios. Vos y yo nos volvemos justos por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Mi hermano, mi hermana, este martes de oración terminamos de esta manera. Di la palabra y recibe conforme a lo que has creído. Mi hermano, mi hermana, hace esta oración y decí el día de hoy, yo creo en la palabra y recibo este milagro. Te repito, hace esta oración. Ahora, al terminar, pone pausa, repetí conmigo si querés. Padre amado, yo creo en la palabra y recibo este milagro en el nombre de Jesús. Contame del milagro que recibís. Poné acá abajo los comentarios porque queremos inspirar a más gente. Queremos que la gente sepa que cuando nosotros creemos, Dios es levantado, Dios es exaltado. Le vas a exaltar a Dios cuando vos decís, yo creí, yo dije, yo recibí. Contanos tu testimonio, poné aquí abajo y nosotros vamos a exaltar el nombre de Dios de esta manera. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Cree en la palabra, porque de esa manera vas a recibir. En el nombre de Jesús, te bendigo. Amén y amén.